Hola, hola. Esta es la cápsula 7 del proyecto del curso, en donde vamos a aprender cómo hacer que, mediante una API, nuestro frontend con nuestro backend del proyecto se conecten y el frontend pida datos a la base de datos que creamos en el backend. Para esto, primero vamos a comenzar con algunas definiciones básicas. ¿Qué es una API? Es el acrónimo para Interfaz de Programación de Aplicaciones. Esto significa que es un conjunto de definiciones y protocolos que permiten que distintas aplicaciones de software interactúen entre sí sin mayor problema. No importa si nosotros no conocemos al creador de otra aplicación y no tenemos que comunicarnos con él, es decir, como cuál va a ser nuestro formato para pasar los datos, sino que todos seguimos el mismo formato y asumimos que la gente a la cual le consumimos los datos va a cumplir y al mismo tiempo ellos asumen que nosotros como persona que pide los datos va a a pedirlos en el formato correcto y así uno, sin tener que comunicarse y coordinarse mucho, puede trabajar con distintas backends, distintos frontends sin mayor problema. ¿Cómo funciona? En una aplicación web, por lo general uno de nuestros clientes lo tiene como un navegador, una página web en el navegador y quiere pedirle al servidor, que usualmente es una base de datos con controladores independientes, datos o queremos modificar datos. ¿Qué es lo que hace el servidor? Va a recibir mediante un método HTTP de los tipos GET, PAT, POST, PATCH, DELETE, una request. El método nos indica qué es lo que queremos hacer, como queremos obtener información, queremos modificarla, borrarla. Eh, También va a saber a qué endpoint o a qué URL le pidió la información, de forma que el servidor sepa cómo manejarla, cómo a qué controlador darle toda esta información. Y finalmente, el navegador, el cliente puede darle información adicional mediante parámetros en la URL de la request o mediante un cuerpo, un body en la request. Entonces el servidor con toda esta información procesa lo pedido por el cliente y se lo devuelve. Y así el cliente puede ocupar esta información o la respuesta a esta modificación de información en su página. Esto, ¿cómo se va a ver en nuestra aplicación del proyecto? Nosotros tenemos una adivina quién. Lo que vamos a hacer en esta cápsula es modificar primero el frontend para hacer que nuestro tablero de personajes a adivinar, en vez de que sea de una lista hardcodeada en el front, te la pida al backend de la base de datos. Y segundo, vamos a hacer que el ocultar o mostrar una carta se vaya actualizando en tiempo real, haciendo una request a la base de datos para decirle guarda el estado de la tarjeta la última vez que la modificaron. Para todas estas cápsulas de ahora en adelante se recomienda que tenga descargado tanto el frontend como el backend, porque ya no va a ser o solo front o solo backend. La mayoría de las veces vamos a trabajar un poquito de ambas todo el rato, entonces tienen que descargar ambas. En particular, yo aquí voy a cerrar la presentación y voy a abrir nuestro backend primero. A nuestro backend, antes de comenzar la cápsula, le hicimos algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque no queríamos hacerlas acá durante el video para no perder tanto tiempo, porque todas las cosas que vamos a ver fueron vistas en la cápsula de SQLite o en la cápsula de Coa Router. Lo que sí voy a hacer va a ser explicarles a grandes rasgos qué modificaciones se hizo para que sepan cuando vayan revisando la pull request por qué hay todos estos cambios y al final piensen que es con el objetivo de tener un backend ya listo para ser usado como servidor de una API. El primer cambio que hicimos fue primero en el modelo personaje. Añadimos un campo del tipo string llamado imagen. Este va a contener la URL con una URL a una imagen hosteada en internet con la foto del personaje, para que cuando pidamos los datos del personaje inmediatamente venga la foto asociada también. Por consecuencia, como modificamos el modelo, sabrán que tuvimos que hacer una migración asociada para generar este cambio y replicarlo en la base de datos. El otro arreglo pequeño que hicimos fue en el modelo de tablero, donde en esta línea hicimos un cambio para que la asociación funcione correctamente al momento de pedir datos. Aquí antes era ID solamente y lo cambiamos por board ID para que la asociación funcione bien. Por otro lado, otro cambio que hicimos fue nosotros queremos trabajar con la API, queremos ver cómo llegan los datos. Si nosotros trabajamos tal como está,
No hay ningún dato dentro, además de los usuarios que se hicieron en la cápsula anterior. Pero para poder simular este tablero falso, ¿qué necesitamos? Juego, necesitamos jugadores, un tablero, personajes. Entonces lo que hicimos fue agregar seeds aquí, distintas seeds, para simular un juego en progreso. Simulamos un juego, un personaje, un tablero actual de un personaje, o sea, de un jugador, y un listado de personajes, que estos son los que van a aparecer en nuestro front, porque en teoría están asociados al tablero que vamos a traer en el front. Ahí les pueden ver con tiempo y ver cómo funcionan así para que estén todas relacionadas unas con otras. Y eso es a término de modelo. Ahora, a término de ruta, generamos dos rutas. Una ruta board data del tipo get, que lo que hace es que cuando hagamos get de esta ruta, nos traiga la información de un tablero, cualquiera, el único que hay en nuestra base de datos. Cuando ustedes lo programen ya con manejo de usuarios, debería aquí ser más específico. Pero por ahora es un tablero que es el tablero que hicimos con las seeds. Este nos va a traer el tablero y va a incluir los personajes asociados y el jugador asociado dueño del tablero. Por otro lado, hicimos otra ruta del tipo post para probar de nuevo la subida de datos. Esto se llama toggle, que lo que hace es que cuando se activa esta ruta mediante el método post, la ruta va a asumir que en el cuerpo viene el ID del personaje a cambiar y le va a cambiar la característica oculto por el contrario del actual con el método update. Entonces así vamos a poder almacenar que si alguien hizo toggle, como ocultar o mostrar imagen, en la base de datos también se va a almacenar la última posición, ya sea oculta o no oculta, de esa carta. Con eso dicho, eso es el código nuevo que hay. Ahora, en ese código nuevo vamos a hacer primero un par de cosas. Primero tienen que ponerse al día con las migraciones y las seeds que hicimos. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con Yarn SQLize Clean db migrate, vamos a migrar la migración nueva que faltaba. Y luego con Yarn SQLize Clean db seed all, generamos la semilla o sea, pusimos los datos de las semillas en la base de datos. Ahora, si yo hago yarn dev, puedo entrar aquí y van a ver que mi API está trayendo los datos que puse en la seed. Este es lo que vamos a ocupar en el front. Antes de irnos al front, vamos a hacer el último cambio en el backend. Esto tiene que ver con los cores. ¿Qué es un core? Es una característica de seguridad que tienen los navegadores para restringir solicitudes HTTP de origen cruzado. Estas solicitudes son cuando se hacen para un dominio diferente, puerto o protocolo diferente. Esto es por términos de seguridad, no podemos aceptar cualquier cosa de cualquier lado. Ahora, si los recursos de la API reciben solicitudes complejas, hay que habilitar esta compatibilidad con CORS porque si no nuestro front no va a poder acceder porque el backend no le va a dejar hacer la request. Para términos de esta cápsula vamos a hacer el CORS más fácil, que es básicamente permitir todo. Esto no es lo más seguro y uno debería hacer filtros, pero por términos pedagógicos vamos a mostrar el más básico. Para esto, primero tienen que añadir la librería de CORS que hay y de COA. Esto se hace aquí, yo ya la tengo descargada, pero les voy a mostrar cómo instalarla con yarn add COA course. Lo va a descargar y vamos a poder ahora ocuparla. ¿Esto cómo se hace? En el app.js, donde están todos los middlewares, vamos a añadir el nuevo middleware de los cores. Esto se hace importando primero, aquí voy a mostrarles el cambio, importar los COA cores. Y luego aquí, en cualquier lado de los middlewares, yo lo voy a hacer justo antes de estos de Coa Lawyer y Coa Body, voy a añadir el uso de cores. El más básico no tiene ninguna configuración extra. Con esto no va a generar un cambio visible en el backend. Pero ustedes tienen que saber que sin agregar esto no van a poder usarlo en el frontend y el resto de la cápsula no les va a funcionar. Entonces, agréguenlo y ahí vamos hasta la segunda parte que es el front. Vamos a dejar aquí, como les mostré, el backend andando. Y vamos a ir a nuestro front. Si recordarán, teníamos nuestro tablero
que mapeaba puras tarjetitas en base a esta lista de datos que tenía una ID y una fuente de imagen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esto por una llamada a la API que tenemos levantada actualmente. Para eso primero vamos a instalar la librería que ocuparemos, que es Axios. Con yarn add Axios. Y antes de comenzar a editar código, una buena práctica que uno hace usualmente es en una variable de entorno, como habrán visto en la tarea o vieron en la cápsula anterior. Tenemos datos que van a ir cambiando y que son relativamente secretos o queremos que no influyan para no modificar todo el código. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros en la variable bit backend URL ponemos el nombre de la URL donde está el backend andando, en este caso como lo levantamos en localhost 3000, y tiene que partir con este nombre, si no, no la va a detectar el front. Teniendo esta variable entorno escrita, nos vamos a poner a editar. ¿Cuáles archivos vamos a editar en particular? Vamos a editar el board principal y las tarjetas, porque la tarjeta estaba un poco hardcoded, entonces vamos ahora a hacer que dependa de los datos del backend. Lo que vamos a hacer por temas de orden es solo importar Axios acá y hacer todas las requests, ya sea la post y la get, en esta vista. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a partir importando la librería Axios. Aquí, aquí, aquí. Y lo que vamos a hacer es pensando sin levantar todavía el frontend. Vamos a borrar esta hardcodea de cartas y la vamos a reemplazar por dos variables creadas con useState de React. Usamos useState principalmente porque sabemos que es la que se usa para ir cambiando dinámicamente las variables y que en tiempo real cambien en el front. Entonces, voy a agregar dos variables del tipo useState. La primera es cards, que va a ser un objeto diccionario con nuestras tarjetas cuando vengan del backend. Y una que almacena el nombre del jugador, que se los voy a mostrar solo por fines estéticos de cómo se ve el front. Em, con eso hecho, tenemos que traer los datos. Para eso vamos a usar el hook useEffect de React. Este es el formato de useEffect, como recordarán. Es esta función. Se ejecuta cuando cambian estas dependencias. Yo quiero que mi request a la API se genere, la request a la API de obtener datos se genere cuando entro a esta página. No quiero por ahora que se ejecute en ningún otro caso, todavía. Y por ende voy a dejar esto vacío. Si yo dejo esto vacío, se asume que se ejecuta una vez al inicio de cargar este componente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este useEffect va a ser el para obtener los datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con este comando de Axios. Axios.get, esto se cambia después por el método que tú quieras, dependiendo de tu endpoint. Y pongo aquí la URL a la que le estoy haciendo la request. Como verán, en vez de poner aquí el localhost 3000, por esto ocupé la variable de entorno, porque en caso de que yo cuando quiera deployar la cambie por la variable real, no tengo que andar cambiando cada uno de los archivos en donde hice una request a Axios, sino que solo cambio el .env y se arregla. Y lo que sí modifico siempre es la parte final del endpoint. Esto lo que está haciendo es búscame los datos que hay en este endpoint, pero no estoy haciendo nada con ellos. Ahora, esto es una request asíncrona. Entonces, pues o con async await o con Tenycatch procesar su resultado. Yo lo haré con Tenycatch. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando esté el dato, entonces voy a trabajar con lo que sea, hacer un procesamiento de lo que sea que haya llegado de respuesta. Y si me equivoqué, subo algún error en parte de la request, voy aquí a hacer console.log del error para saber y arreglarlo. Ahora, ¿qué vamos a procesar aquí? Lo que voy a hacer es muy sencillo. Simplemente voy a obtener los datos que venían de esta consulta, voy a sacar el único elemento que hay, y en un objeto vacío voy a iterar sobre los personajes
que venían en la respuesta y cada personaje lo voy a poner en el objeto con llave su ID para acceso más fácil, más rápido. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora que ya en esta variable guardé mi lista de mi objeto de personajes, voy a actualizar estas dos variables con su set correspondiente. En el set de cards puse el objeto de personaje actualizado y en el set player name puse el nombre del jugador actual solamente para mostrarlo también en la interfaz, es decir, de quién es este tablero. Con eso ya tengo en estas variables mis datos. No necesito nada más. Lo que sí necesito es modificar mi front para mostrar estos datos que llegaron. Esto ya no nos sirve porque esto estaba pensado en una lista. Tenemos que modificarlo para que funcione con eh, un objeto. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? En vez de cards, hago object, ahí lo arreglé, punto, values. Aquí pongo el valor de la variable, cards, punto map, y el resto lo dejo como estaba antes. Nueva tarjeta cuya llave es el ID, su imagen es lo que venía de fuente. Aquí ya no se llama image source, sino que se llama simplemente image, como recordarán. Aquí sale como image. Y su ID es el ID de la carta. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nosotros habíamos dicho que queríamos que el estado de oculto y no oculto de la tarjeta dependiera del backend. Y nosotros tenemos ese dato en el backend, mediante la propiedad oculto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle una prop nueva que se llame si hay que mostrar o no. Y esta va a depender de el opuesto de la variable oculto. Si no está oculta, sí lo mostramos, y si está oculta, no la mostramos. Esta prop no existe en la del componente todavía, no va a hacer nada. Así que ahora voy al componente de tarjeta y lo voy a ir modificando. Se acordarán que showImage por defecto partía como true. Ya no quiero que parta como true por defecto, sino que aquí dependa de la variable shown que yo le estoy pasando al componente. Borro esto de aquí. Voy a borrar este toggle image porque no depende ya de nuestro set que borramos acá. Y aquí el show image en todos lados lo voy a cambiar por shown. Y listo. Ahora esto va a depender de esta variable que a su vez depende del dato que pedimos a la request. Y por último, este un click lo voy a dejar vacío por mientras, porque borramos la función on click que había acá y la vamos a reemplazar, pero todavía no. Quiero mostrarles primero cómo se ve el front con todos estos cambios aplicados. Aquí debo haber cerrado mal alguna línea. En tablero.jcx, disculpen, y voy a ver dónde cerré mal esto. Aquí, en el console.log del cache. Lo voy a levantar de nuevo y ahora sí. Voy a jugar y verán que nuestro tablero ya no está trayendo los datos como hardcodeados que teníamos, sino que los trae del backend. Si van aquí a Network y hago F5, verán que ahora está haciendo unas consultas a localhost 3000. Aquí estoy buscando dónde está. Aquí en Board Data, le pidió a localhost 3000 la URL Board Data y el resultado que está acá es lo que se muestra acá. Ahora estamos directamente conectados al backend. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer lo contrario, que nuestra acción sobre el frontend, en este ocultar que ya no hace nada, influya y modifique el backend. Nos devolvemos al frontend. Aprovechando que estoy acá, voy a aprovechar de agregar un texto extra, el que yo les había dicho, para hacer uso de la variable nombre del jugador que está acá, que no la hemos usado.
y voy a decir que arriba salga un título que diga tablero del nombre del jugador, para mostrar que podemos traer más de un dato e ir modificando distintas variables para que el front cambie adecuadamente según el backend. Volviendo a esta actualización desde el front al back que vamos a hacer, voy a partir modificando cart, que es donde se genera esta interacción de mover, dar vuelta a la carta. Yo ya no tengo la función que hacía el onClick. Lo que voy a hacer para mantener una sola importa Axios en un lado y que no estén dispersos por toda la aplicación es en board.jcx hacer la request del tipo post. Y para eso, en cart, voy a agregar una variable que se llama toggle y voy a asumir que aquí viene una función que hace todo el post y el manejo de datos adecuado. Entonces aquí yo cambio el onClick por una función que haga esto. Vamos a asumir que la función toggle va a ser nuestro post y que solo para poder hacerlo necesita el ID del personaje que también venía como prop en el componente. Tenemos todo. Y esto acá ya quedó mucho más limpio, como lo ven. Antes de tener como todo este código de funciones, solo tiene dos variables que asumimos vienen del componente padre, el que se va a encargar de hacer todo el tema de manejo y procesamiento de datos. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que hacer nuestra función toggle que asumimos iba a venir. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Simplemente aquí vamos a definir una función cualquiera. Const toggle character, como dije, va a recibir solo un ID y va a ejecutar su contenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente algo muy similar a lo del get de Axios, pero ahora con un post. Vamos a partir haciendo axios.post, cambiamos el método, nuestro método ahora es post porque sabemos que en el backend esta ruta es del tipo post. Cambiamos la ruta por la que queremos ir ahora. Y aquí agregamos, en vez de haber dado solamente un get sin nada, ya que aquí no necesitábamos datos, aquí agregamos un objeto con el cuerpo de la request, que son datos adicionales que queremos darle para que el controlador haga lo que queremos que haga. Aquí le damos simplemente que el personaje, el ID del personaje que queremos cambiar, corresponde a el ID que le entra a esta función, que a su vez es el ID de la carta, y es el ID del personaje que vamos a apretar el botón. Con eso hecho, voy a hacer de nuevo un proceso del tipo then y catch. Y aquí en el then, donde vamos a procesar la respuesta que venga. La respuesta que viene, si es que hicimos bien el post, es el cuerpo de la tarjeta del personaje que modificamos con su atributo oculto modificado. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tomar este dato y reemplazarlo en nuestra lista de cartas. Entonces tenemos que terminar con un set card en algún momento. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero, vamos a aquí hacer una copia del objeto con las tarjetas que teníamos antes. Vamos a tomar el objeto almacenado en la llave ID y lo vamos, cuyos datos los vamos a reemplazar por los datos nuevos de la respuesta, porque estos ya vienen cambiados. Y finalmente, con el hook de set, vamos a cambiar esta lista de personajes fijas que teníamos por la lista con el personaje modificado. Solo eso y nada más. Y ya habiendo ejecutado este trozo de código, vamos a asumir que en cuanto se realice el cambio en la lista, el front también se va a modificar adecuadamente, ya que está todo con hooks, con variables del tipo useState en vez de variables estáticas normales. Lo único que nos falta aquí es tomar esta función que creamos y pasarla al componente cart mediante la prop toggle que habíamos creado. Y le pasamos esta función para que esta sea la que se ejecute en el código. Levante de nuevo el front,
Por alguna razón no me está funcionando el refresh automático, pero creo que es mi computador. Y si yo hago F5 acá, de nuevo, aquí está el texto que agregué al final. Y si hice todo bien, al apretar ocultar, si se fijan, Naruto se oculta. Pero eso no es todo. Si yo voy a Network y oculto un personaje, si se fijan, estoy haciendo una post al método del toggle. Entonces, oculto, 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 muestro. Y cada una de estas acciones hizo una respuesta acá. ¿Cuál es la gracia? Si recordaran al inicio de esta cápsula, si yo hacía F5, esto se me hubiera reiniciado y se me hubiera mostrado todos los personajes. Pero como ahora estoy conectado a la base de datos, la cual modifiqué con mis acciones al hacer F5, el tablero quedó exactamente igual que como lo dejé. Entonces esto nos va a permitir mantener el estado del juego y poder guardar datos y traerlos de vuelta cuando sea necesario. Eh, Junto al video está la pull request del front y del back para que puedan ir viendo por detalle todas las líneas modificadas y cualquier duda la pueden hacer por el foro del curso. Espero que les haya servido esta cápsula.